de todas maneras es desde el mundo corporativo, ¿no? Que a veces está olvidado. Llevamos 3 años intentando innovar, intentando transformar el sector, transformarnos nosotros digitalmente. Y tenemos varias propuestas, tenemos un ecosistema de innovación con varias plataformas, Neynor Lab, Neynor Next, y como veo que ya está aquí la presentación, voy a empezar, ¿no? Josep, antes de empezar, nos mandó una serie de preguntas, de reflexiones, ¿no? y nos preguntó qué es una casa inteligente, ¿no? Es decir, existen otras formas de derivar la palabra inteligente, es decir, no solo asociada a la digitalización. Y para mí, yo no sé cuántas viviendas ahora mismo se están vendiendo en esta feria, pero la vivienda más inteligente para mí es esta, ¿eh? El iglú, ¿no? Es la expresión perfecta de función, forma y tecnología, ¿eh? Está hecho solo con una pieza, está pensada para hacerla con un solo hombre. Está hecha con agua, es autorresistente, no necesita ventanas. Lo siento, Ricard, tampoco necesita puerta. Y voy a lanzar conceptos que me gustaría dejar en la mesa de debate para luego retomarlos. Primero, es la sencillez, ¿no? También de una forma es un estándar, ahí hay una integración de elementos, el material es renovable. Bueno, para mí esto es inteligencia. La segunda idea que quiero dejar es que para mí inteligencia o inteligente no es algo que se incorpora al final, aguas abajo. Es decir, este SEAT allí que tenemos ahí fuera, no sé si lo habéis visto, ¿eh? Si le incorporamos un TomTom, para mí no lo hacemos inteligente, ¿no? Es decir, para mí una casa inteligente nace desde el concepto y desde el origen, aguas arriba, ¿no? Es decir, desde el mismo punto en que se concibe. Y una casa inteligente para mí solo es aquella que se concibe, se diseña, se construye desde una forma inteligente. Y esto, os pongo un ejemplo muy claro, que es la automoción, ¿no? Los coches, ¿no? Es decir, no puedo decir la marca porque no son patrocinadores, pero un coche eléctrico de una marca alemana, hasta la fábrica donde se hace en Leipzig está pensada desde un punto de vista inteligente, ¿no? Es decir, la propia fábrica genera electricidad a través de aerogeneradores y el excedente lo deja en la propia ciudad, ¿no? Es decir, ese concepto de que no es algo al final, sino que tiene que ser algo integrado, global desde el principio. Para mí eso es inteligente, ¿no? Ha habido varios intentos de definir o de imaginarse la casa inteligente desde hace mucho tiempo. Yo os voy a poner quizá las dos más serias, luego creo que va a haber otras cuantas, ¿eh? La primera, los años 60, los Jetsons, no sé, los supersónicos, no sé si los habéis visto alguna vez, ¿no? Esta familia feliz del futuro de los años 60, del optimismo, ¿no? Y vive en una casa inteligente, ¿no? Como se la imaginaban en los años 60, ¿no? Y la verdad que hay bastantes premoniciones cumplidas, ¿no? Es decir, ahí arriba tenéis un despertador que habla, rayos UVA, aquí está IoT, o sea, el nacimiento de IoT, este es el Roomba, ¿eh? De los años 60. Y bueno, pues hasta paseadores caninos, ¿no? Es decir, esta es la visión un poco más optimista de la automatización, que de alguna forma es lo que nosotros percibimos o normalmente se percibe como inteligente, ¿no? La siguiente es la de los Simpson, mucho más cínica, más crítica y mucho más, y quizá la visión hacia el futuro, ¿no? Es decir, hay un capítulo que se llama Ultra House 3000, ¿no? Que Homer se compra y toda su familia, y el capítulo se llama The House of Wax, ¿no? Es decir, algo así como la casa de la locura, ¿no? Es decir, porque es la automatización absoluta de la vivienda, es decir, hace todo, te hace la comida, te lava los platos, evidentemente, y al final es un horror, ¿no? Porque yo creo que también lo dejo encima de la mesa, que el futuro no es llegar a automatizar todo en una casa y simplemente porque los clientes no quieren todos lo mismo. Es muy sencillo, ¿no? Cada uno quiere algo diferente, ¿no? Y por tanto, creo que otro gran concepto es que donde realmente hay que enfocarse es en las necesidades y en los problemas de los consumidores, ¿no? Y aquí tenemos un buen ejemplo, ¿no? De todas estas empresas, ¿no? Y el objetivo, yo creo que de una buena casa inteligente, de una buena casa automatizada, es pensar, enfocarse en los problemas, en las necesidades, en los deseos de los consumidores y crear cada vez más y mejores experiencias a través de la tecnología.
Eso es lo importante, ¿eh? Crear experiencias mejores y más fáciles a la gente a través de la tecnología, ¿no? Otro concepto que también hablaremos es la voz, como habilitador tecnológico, el futuro, básicamente. Ya está aquí, aunque no lo sepáis. Muchos de vosotros, o casi todos, utilizaréis WhatsApp o Telegram. ¿Cuántas veces habéis visto por la calle gente chateando con la voz? Es decir, la gente ya no chatea con texto, chatea con voz. La voz ha llegado para quedarse, sin duda, ¿no? Y la voz va a ser la puerta hacia la vivienda del futuro, hacia la vivienda tecnológica, ¿no? ¿Cuál es la propuesta desde Neinor Homes, desde un promotor en cuanto a la casa inteligente, ¿no? Bueno, pues esta es la puerta de nuestro iglú. Somos la primera promotora residencial en Europa que ha llegado a un acuerdo con Google Home para llevar la voz y llevar un asistente virtual como estándar en todas sus viviendas, ¿no? Somos auténticamente believers de que la casa del futuro pasa por asistentes virtuales, pasa por la voz. Es fácil de usar, es sencillo, sigue la estrategia del cepillo de dientes, es decir, y esto también me lleva a reflexionar sobre por qué ha fallado la domótica en el pasado, es decir, por qué la domótica siempre ha sido algo que nunca ha traccionado, ¿no? Es decir, y es algo que he dicho antes, posiblemente por la experiencia de cliente, es decir, la domótica antigua ni era complicada, ni se entendía, se estropeaba, ¿no? Es decir, la experiencia era bastante friccionante, ¿no? Este tipo de tecnología va a permitir eso, sencillez, acceso fácil, con la voz, no hay que tocar nada, botones, ¿no? Y se va absolutamente a integrar en nuestra vida, ¿no? Es decir, importante, va a ser el centro de una vivienda, centro, digamos, neurálgico, tecnológico, como queráis llamarlo, a través del cual podamos acceder a una plataforma, un ecosistema de dispositivos inteligentes, ¿no? Y que cada uno se va a poder ir ampliando o reduciendo según sus necesidades. Es decir, yo puedo ir incorporando a ese ecosistema más o menos elementos dependiendo de mis necesidades o de mi capacidad financiera, ¿no? Puedo comprarme un Roomba, luego me compraré una cámara de seguridad, etcétera, ¿no? Eso es otro gran concepto que creo que es importante, que es la escalabilidad que te permite este tipo del futuro de sistemas en base a elementos IoT, ¿no? Y ahí lo dejo, simplemente para debatir ahora y... Has lanzado muy buenas propuestas, especialmente complicada la primera, en que hablabas de que la concepción de una vivienda tiene que ser en fase de origen.